compraste con tu sangre, me escogiste, me amaste, me vestiste de alegría, te acordaste de mi dolor, en tu sombra me escondiste, desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre, te glorificas en mí. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. En tu sombra me escondiste, desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre, te glorificas en mí. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi padre es mi herencia. Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi padre es mi herencia. Padre, tu hijo soy. ¿Alguien puede levantar sus manos esta noche? Abba, Padre. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Santo, aleluya. Hermano Fede.
Baruch Hashem. Bienvenidos, hermanos, al estudio de la Torá. Vamos a empezar hoy un estudio maravilloso. Vamos a entrar a la cuarta porción de la Torá, la cual el Eterno le ha colocado la palabra hebrea Vayerá, que traduce al español Él apareció. Es importante que podamos entender que el estudio de la Torá se hace con una proyección anual, donde son 54 porciones que estudiamos en cada cierre de Shabbat. Por eso es interesante que como pueblo de Dios, como pueblo del Eterno, efectivamente podamos introducirnos más allá de lo que hemos escuchado o más allá de lo que siempre nos han enseñado. Que va entrándose a lo que Él quiere en su vida, digamos, al salir de Ur de los Caldeos. Entonces esta parashá Vayerá empieza con la palabra y Él le apareció, y Él apareció. Vamos a entrar. Como siempre lo hacemos, vamos a ir explicando lo que vayamos pudiendo alcanzar, porque son temas, la verdad son temas amplios, son temas de mucha profundidad, son temas estupendos, maravillosos, que nos van guiando y nos van mostrando realmente lo que el Eterno quiere decirnos a nosotros como pueblo de Israel. Aquí vamos a mirar que la promesa del nacimiento de Isaac en el capítulo 18 de Génesis 1 sigue con Abraham intercede por Sodoma. Está la destrucción de Sodoma y Gomorra, que todos conocemos ese capítulo de Sodoma y Gomorra. Creo que todos como creyentes de la Torá, todos como estudiosos de la Biblia, pues todos hemos mirado ese pasaje bíblico, fue interesante. Está el tema de Agar e Ismael, son echados de la casa de Abraham, en el versículo 18. Abraham y Abimelech, y el nacimiento de Isaac. Y por último, dice Dios ordena sacrificio de Isaac en el capítulo 22. Vamos a leer el libro de Bereshit 18.1, en donde podemos mirar en donde empieza realmente la parashá Vayerá. Dice Génesis 18.1, después le apareció Yahweh en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, Adón, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes o obleas cocidas debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Este es un versículo de Génesis 18.1 que todos lo hemos estudiado, todos algún día lo miramos, lo leímos y pensamos muchas cosas. Pensamos muchas cosas que no eran realmente o no son tal vez cosas diferentes a lo que
realmente el Eterno nos ha mostrado aquí, que nos mostrará. Pero son cosas realmente o ciertamente interesantes. Vamos a mirar lo que dice aquí en el otro. Dice, encuentro con los ángeles y el Elohim de la creación. En esta ocasión del versículo de Génesis 18:1, y al inicio de esta parashá Vayera, y se le apareció, vemos como Abraham, después de retirarse de Lot, y en medio del calor inclemente del desierto, y además de esto, estaba recién circuncidado, ¿se acuerdan? Permanece atento a la llegada de los forasteros y poder hablarles del mensaje de la palabra. ¿Por qué dice que estaba atento a la llegada de los forasteros? Porque lo que dice la Torá, es que Abraham siempre colocaba el campamento muy cerca de los lugares muy concurridos donde pasaba la gente. ¿Con el fin de qué? Con el fin de poder predicarle, con el fin de poder hablarle el mensaje del Eterno a la gente que pasaba. Y dice que era realmente una persona muy servicial y muy hospitalario. Y las personas que pasaban con el fuerte calor del desierto y con sed, con hambre, pues él lo hacía realmente como un hombre hospitalario que era, y le brindaba la comida, le brindaba el agua, y aprovechaba ese momento para poder hablarles del Eterno. Esto era lo que era Abraham. Por eso aquí vemos que cuando llegan esos tres personajes que vinieron y entraron, que vinieron de lejos y después entraron a su tienda, y surge allí la promesa de Isaac materializado en un hombre junto con dos ángeles, como señal del amor del Abacadosh, quienes van a entregar la promesa personalmente de Adón para el nacimiento de su hijo Isaac. Eso era lo que realmente, y lo que podemos mirar en ese versículo, de esos tres personajes, de esos ángeles, al lado del Dios de Israel, del Eterno, quien personalmente decidió darle la noticia de la promesa de Isaac, porque podemos mirar que en el momento que él ve a las tres personas se hinca, ¿cierto? Se arrodilla en la presencia de esa persona, de la autoridad que tenía esa persona en ese momento, y realmente fue algo maravilloso para él. Debido a la gran amistad que tenía Abraham con el Eterno, porque no solamente esa amistad nace de aquí, el amor de Laba para Abraham viene de Ur de los Caldeos, en todo el proceso que tuvo de Ur de los Caldeos, pasando por tierra de Jai, y por todo lo que él vivió en el transcurrir de la tierra de Ur de los Caldeos hasta donde él llegó en ese momento donde estaba Abraham. Era una relación realmente de amor, una relación de mucho tiempo. Por eso él decide darle la promesa de ese hijo que nunca pensaba tener, dársela personalmente, por la constancia y por realmente ciertamente lo hace por la cercanía que realmente el Eterno tuvo con Abraham, y decidió entregársela personalmente, el llamado de Adón para el nacimiento de su hijo Isaac. Y llegan caminando, y Abraham lo recibe como ese hombre hospitalario que es, y con la misma forma de evangelización que lo caracterizó con todo aquel que pasaba por ese lugar. Aún recién circuncidado, que tenía poquitos días de ser circuncidado, aún con ese dolor, aún con la inclemencia del desierto, con el calor, aún así lo recibió. Dice que hablan reconociendo ante quién está hablando, dice que se inclina y les dice en el versículo 3, y dijo, Señor Adonai, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, y pide poder atenderlos como ellos se lo merecen. Y él se inclina, pero ¿se inclina ante qué? Se inclina ante la autoridad que está por encima de estos ángeles. Él vio la autoridad que había por encima de estos ángeles. Tiempo después de esto, él recibe la promesa que el mismo Elohim personalmente le entregó ese día, con Isaac en el versículo 10, porque fue algo personal. Dice, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, como decía Rob esta mañana en la Haftarah, en el versículo que él presentaba muy interesante,
en Segunda Reyes 4:15, hablando de Naamán, hablando del tiempo, de la misma palabra que él está expresando aquí, para ese tiempo según el tiempo de la vida, ¿cierto? Hablamos de los, realmente, ciertamente de los 9 meses que establece el Creador para que una mujer tenga un bebé, tenga un hijo. Y aquí podemos mirar que son las mismas palabras, como él decía, por eso las parashá están conectadas directamente con la Haftará, como el Roe nos expresó, y es válido ese punto realmente, de evocar ese concepto de la Torá, que es interesante, que podemos mencionar y que hay que hacerlo, porque la escritura se conecta a ella misma. Entonces, cuando él habla que él volverá según el tiempo de la vida, es aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, conectando así las Haftará en Segunda Reyes 4:15. Pero podríamos pensar, tal vez, ¿quién dijo estas palabras? ¿Quién expresó estas palabras que salieron como de la parte de atrás de donde estaba Abraham? Algunos podríamos decir, hay varios conceptos, y algunos podríamos decir que es el mismo Adonai que está detrás de Lot. Y esto no nos demuestra realmente que estaba ahí personalmente con esos ángeles, pero lo que sí nos demuestra, lo que decimos, lo que se decide realmente darnos cuenta en este momento, que lo que sí demuestra este versículo es que es la señal de autoridad que allí se ve reflejada. No solamente el que lo haya visto o no lo haya visto personalmente al Elohim de la escritura, porque podemos pensar también que la Torah dice que nadie puede ver a Dios, ¿cierto? Nadie puede verlo y quedar vivo. Entonces, por eso podemos pensar, y vamos más allá de lo que hemos visto, en que Abraham realmente estaba viendo. Era la autoridad que había detrás de estos ángeles. Eso era lo que él podía mirar y lo que él reflejaba cuando escuchó estas palabras. Cuando le dijeron que según el tiempo de la vida, Sara, su mujer, tendría un hijo. Pero ¿cómo es posible esto? Abraham ya de 100 años, Sara de 90, 99 años y Sara de 90 años prácticamente. Le causó risa a Sara. Entonces, ya cuando pasa esto, está el versículo 14, cuando nos dice que hay para allá o alguna cosa difícil. Al tiempo señalado, volveré a ti, según el tiempo de la vida. Nuevamente lo explica, nuevamente lo recuerda. Sara tendrá un hijo. Y le dice audiblemente, para este Moed, o para este tiempo, volveré a ti. ¿Por qué se ríe Sara? Por esto, por la edad que tenía ella, ¿cierto? Porque era realmente una mujer de 99 años. Y esto nos lleva a nosotros hoy en día a mirar muchas cosas. A veces hay cosas que para nosotros pueden ser imposibles, cosas que para nosotros pueden ser impensables, pero para el Eterno no. Porque tus tiempos no son mis tiempos, dice el Señor. Entonces, eso fue un pasaje maravilloso, un pasaje estupendo realmente, porque podemos mirar una promesa que está haciendo el Eterno sobre un hijo que realmente ya no esperaban hijos, ya ellos no tenían posibilidad de poder engendrar y de poder seguir una familia. Entonces, ya pasando esto, los ángeles llegan, se van a Sodoma y Abraham se va con ellos. Después del acontecimiento de la promesa de Isaac, se dirigieron los hombres hacia Sodoma y Abraham se fue con ellos. Esto en Génesis, en el capítulo 19:15, dice que cuando se hizo de mañana, los malajín, los ángeles, le dijeron a Lot que se apurara. Levántate, ellos dijeron, y toma a tu mujer y a tus 2 hijas
las que están aquí, de otra forma serán destruidos con las iniquidades de la ciudad. Esto fue un mensaje, fue una instrucción urgente, inmediata, pues donde Lot no tomara la decisión de levantarse y tomar su familia, realmente iba a ser destruido, él y su familia, así tal como sería destruida la ciudad de Sodoma. Esto era un mensaje un mensaje ciertamente eh, decisivo que el Eterno, eh, a través de los ángeles, entregó a esa ciudad de Sodoma y Gomorra, que todos sabemos que fueron 4 ciudades las que fueron destruidas. Eso vamos a ver más adelante. Y que realmente estaban conectadas, y que estaban conectadas, ¿por qué? Porque realmente lo que se veía y que verdaderamente ahí había era una inmoralidad tremenda. Había una inmoralidad que alcanzaba los límites, donde ya el Eterno ya no quería saber más nada de eso. Entonces dice, hay que mirar los motivos por el cual Lot decidió establecerse en un lugar, en ese lugar tan lleno de inmoralidad e inmundicia. A veces decimos, pero ¿cómo Lot se fue para Sodoma y Gomorra sabiendo lo que allí había? Porque en realidad las personas que vivían en Sodoma y Gomorra eran personas inclinadas totalmente hacia el mal. Es más, hay quienes dicen, es más, el Midrash y Talmud, todas estas cosas, dicen que era una ciudad que realmente había mucha homosexualidad, y, y que todo el que llegaba a esa ciudad a quedarse ahí, todos los pobres que querían hacer riquezas, todos los pobres que querían ser alguien en la vida allí, realmente se devolvían. ¿Por qué? Porque los violaban. Era algo que todo el que llegaba ahí y decía, ¿para dónde vas? Voy para Sodoma, no vayas allá que te violan. Entonces podemos mirar que era algo delicado, era arriesgado, ¿cierto? Algo difícil entrar a esa ciudad de Sodoma y Gomorra, porque tenían todo manipulado en el tema de la inmoralidad, y que ya se conocían como si fuera un lugar establecido por el movimiento homosexual realmente, o las personas que tenían esa inclinación. Eso es lo que era Sodoma y Gomorra. Entonces, muchos pensamos que Sodoma y Gomorra, bueno, estaban en pecado porque realmente querían violar a Lot y a los ángeles, pero si nos vamos más allá del trasfondo de lo que nos dice la Midrash y lo que nos dice realmente la ley oral, ese era el tema que había ahí. Era un tema delicado, era un tema arriesgado ir solamente a visitar a ese lugar. Y ahí estuvo Lot. Ahí se fue Lot. Ahí estaba Lot. Entonces, todos lo decimos, pero Lot, siendo un hombre que anduvo con Abraham muchos años, un hombre que conocía la Torá, que conocía el mensaje del Eterno, porque Abraham predicaba, así como se colocaba en la entrada de los caminos, así mismo andaba con Lot también, su sobrino, y Lot escuchó toda la verdad del Eterno. Y como un hombre como Lot va a ir a un lugar de esos, ¿cierto? ¿Cómo un creyente va a meterse en un lugar donde no tiene que estar? Y todos pensaríamos, pero ¿cómo así? Si ese creyente sabe que no puede estar ahí. Pero aún así, vemos que esos acontecimientos y esas cosas pasan, ¿cierto? Entonces, ya podemos mirar que además de estas cosas, habían intereses que tenía Lot allí en ese lugar de Sodoma. Entonces dice que hay que mirar los motivos por los cuales Lot decidió establecerse en ese lugar lleno de inmoralidad e inmundicia. Y esto lo podemos ver cuando los ángeles entran en su casa. Entran a su casa y los hombres de Sodoma quieren entrar. Y Lot ofrece a sus propias hijas para satisfacer las pretensiones de estas personas de Sodoma y Gomorra. ¿Cierto? Él le dice, no toquen a estos varones, a estos señores. Si quieren, tomen a mis hijas, que no han tenido varón, y hagan con ella lo que quieran. O sea, podemos mirar
y ponernos en ese punto, en ese lugar que tenía ese varón allí, y decir, pero ¿cómo es posible que un hombre pueda decir y entregar a sus hijas, que le hagan lo que quieran allá a la gente? O sea, ahí había una disfuncionalidad tremenda, ahí había un problema serio en familiar, porque no es posible que yo como padre pueda decirle a un grupo de personas que vienen para defender a unos ángeles, decirle, cojan mis hijas y hagan lo que quieran con ellas. Entonces ya sabemos que el pensamiento realmente va más allá de lo que hemos visto normalmente, ¿cierto? Porque podemos pensar, cuando él le dice que las hijas no han tenido varón, que eran por nosotros acá, podemos llamarle a esas hijas de Lot, podemos decir que eran vírgenes, ¿cierto? Acá le llamaríamos que son vírgenes, que no han tenido relaciones sexuales. Y en ese contexto, pues podemos pensar lo mismo, pero acuérdense que el matrimonio judío es diferente al matrimonio de acá del occidente. Pues acuérdense que ellas estaban desposadas, que es lo que llamamos desposar, estaban comprometidas, porque ya estaban, porque cuando él le dice a los yernos que lo acompañen, que la ciudad de Sodoma va a ser destruida, quiere decir que ellas tenían compañeros, ellas tenían sus esposos o sus pretendientes, quienes estaban comprometidas con ellas, ¿cierto? Por eso él le entrega y dice, ellas no han tenido varón. Entonces, el contexto hebreo realmente, cuando una persona se compromete con otra, es como si estuviese casada realmente. Y eso es algo interesante que cambia el pensamiento de lo que es la cultura judía con el pensamiento occidental de nosotros. Entonces, los ángeles entran en su casa y los hombres de Sodoma quieren entrar y luego ofrecen sus hijas para satisfacer sus pretensiones, dando a entender un problema familiar de pérdida de valores e influencia de maldad. Porque, aunque no lo creamos, Lot vivía ahí, en Sodoma. Y sus hijas estaban en Sodoma con él. Y sus hijas también veían lo que pasaba en Sodoma. Ellas también tenían ese mismo concepto y tal vez y de pronto compartían todas estas ideales de Sodoma, que esto podemos mirarlo más adelante, que de pronto sí era ciertamente lo que pasó más adelante cuando las propias hijas de Lot tuvieron relaciones con su papá, ¿cierto? Entonces podemos mirar y decir, pero ¿cómo así? Entonces, había un problema realmente de pérdida de valores en la familia, había un problema de integración familiar, de amor entre familia, de amor entre padre e hijas, entre padre y madre, y había algo de maldad y la influencia de maldad de la ciudad también los estaba afectando mucho a ellos. Pero hay una pregunta que sale aquí y nos dice, ¿acaso era Lot justo? Podemos pensar, y esa pregunta nos la hicimos muchos, porque si de pronto el Eterno decidió salvar a Lot de Sodoma y Gomorra con su familia, podemos pensar que era un hombre justo, ¿cierto? Entonces dice en 2 Pedro 27, nos contesta esto y dice, y libró al justo Lot, en 2 Pedro 27, nos contesta esta pregunta y nos dice, y libró al justo Lot, brumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Entonces, ahí nos damos cuenta, en 2 Pedro nos dice, nos contesta esa respuesta, de que Lot era un hombre justo. A pesar de todas las cosas, era un hombre justo. Era un hombre que conocía la Torá. Era un hombre que andó con Abraham, de Ur de los Caldeos, todo el trayecto que hubo, la acompañó. Imposible que Abraham no compartiera la verdad del Eterno, la verdad de la Torá con Lot. Claro que sí. Por eso el Eterno decidió sacarlo
de Sodoma y Gomorra, de tanta inmoralidad y tanta cosa, porque sabía que el único justo que había ahí era él, ¿cierto? El único justo que había era él y su familia. Y ya todos sabemos qué pasó después con la familia de Lot. En el versículo 18-21 nos habla dice que yo descenderé, dice que yo descenderé ahora y veré sus obras. Sus obras merecen el clamor que ha llegado hasta mí, si no lo sabré. Este versículo de Génesis 18-21 tiene muchas preguntas y tiene muchas preguntas y muchas interpretaciones, pero podemos mirar que era tan delicado el tema de la inmoralidad sexual que en este pasaje debemos preguntar. El Señor le dice que él iba a mirar realmente si estas obras merecen el clamor que ha llegado hasta mí. Dice el Eterno, si no, yo lo sabré. Como diciendo, si no hacen, o sea, si es mentira de lo que está pasando, de todos modos yo sabré la verdad. Entonces podemos preguntar, ¿qué va a saber el Señor? ¿Cierto? Y la respuesta es, y es simplemente que Adonai iba a tomar como punto de límite y de medición la intención que ellos tenían de hacerle daño a Lot. ¿Quiénes eran ellos? Las personas que vivían en Sodoma y Gomorra. La intención que ellos tenían de hacerle daño a Lot y a los ángeles. Y esa fue la condición de Hashem, y es de entender que aunque Lot vivía allí, él se mantenía sufriendo e intercediendo siempre por esa ciudad. Entonces yo quiero mirar aquí el versículo 18-21, que no lo alcancé a ver acá. Dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. El Eterno les dijo, bueno, voy a mirar hasta dónde va a llegar esta gente. Voy a darle la oportunidad de que ellos se arrepientan, de que ellos se den cuenta que hay unos ángeles con Lot, que hay un varón justo en esa ciudad, y le voy a dar la oportunidad de que se salven, de que de pronto recapaciten, ¿cierto? El Eterno les dijo. Por eso cuando Abraham intercede empieza intercediendo por 50, por 45, por 40, por 30, por 20, por 10. Claro, si no las había. Por eso el Eterno se va y es destruida Sodoma. Entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, que el Eterno al final, su misericordia es tan grande que aún en el mismo Sodoma y Gomorra expandió sus brazos realmente de amor, aún con esa gente que merecían de una vez la aniquilación, que definitivamente lo que le esperaba era destruir esa ciudad tan mala, tan inmoral, en donde todo el que llegaba ahí realmente era realmente humillado y moralmente aprovechado. Realmente era algo tremendo llegar a ese lugar. Y aún así el Eterno dice, voy a esperar a ver qué hacen ellos, a ver cuál es el límite de lo que ellos quieren hacer y si lo van a hacer. Y dice, y si lo van a hacer, y si quieren hacer la cosa, yo de todos modos lo voy a saber. Entonces, él midió realmente lo que ellos querían hacer y esperó a ver el pueblo que decidía. El pueblo no decidió, el pueblo decidió lo mismo, seguir en lo mismo, y fue que el Eterno cogió y destruyó Sodoma y Gomorra. Eso fue realmente lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y no es de decir que el Padre llega y porque una persona se porta mal, como en los tiempos de Noé también con el diluvio, como hemos venido en todas estas parashas mirando el comportamiento de las personas, y el Eterno realmente da la oportunidad
Él a través de sus profetas avisa, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, cambien su forma de pensar, cambien su forma de actuar, que yo los perdono, porque que dice la palabra que Él mira nuestros pecados y los tira tras sus espaldas y se olvida de ellos cuando nos arrepentimos. Ese es el mismo concepto que podemos mirar aquí, cuando el Señor les dice, yo lo sabré, ¿cierto? Él dice yo lo sabré, si lo hacen o no lo hacen. Entonces ahí podemos entender que ese siervo Lot, realmente, aunque él vivía ahí, expuesto a todas estas cosas, él se mantenía sufriendo e intercediendo por esa ciudad. De eso no queda duda. De eso no queda duda que Lot intercedía por la maldad que era y que había en Sodoma. Pues él regresó a ese lugar y también muchos pensaríamos, pero ¿por qué regresó de nuevo? Si él ya lo habían capturado, lo habían secuestrado, había tenido todas estas cosas que Abraham lo rescató. Pero ¿por qué llegó nuevamente a ese lugar? Lo que pasa es que acuérdense que cuando Abraham y Lot se separan, Lot coge la mejor parte, coge el valle, y Abraham coge las montañas, coge lo que no se veía lindo, lo que no se veía plano, y el recorrido que hizo Lot en ese valle, en ese plano, llegó hasta la ciudad de Sodoma. Entonces, el ganado de Lot llegaba hasta Sodoma y Gomorra, y era un lugar amplio, una llanura vasta realmente, y por eso era que él tenía muchas pertenencias, él tenía muchas propiedades, tenía fincas, tenía ganado en ese lugar. Por eso cuando Abraham lo rescata, que rescata todos los bienes que también él tenía, que se los habían llevado estos reyes, pues él se ubica nuevamente en Sodoma para empezar de nuevo, me imagino. Porque eso fue lo que realmente sucedió con Lot. Y muchos pensaban, pero ¿cómo Lot va otra vez allá? ¿Cómo Lot va a vivir nuevamente en Sodoma sabiendo lo que hay ahí? Que no se puede ni vivir. Pero no, Lot simplemente fue a recuperar lo que estaba perdido ahí. Entonces, él fue a recuperar las pertenencias recuperadas por Abraham cuando fue raptado. Por eso los justos son los que confían en Elohim y que a pesar de no tomar decisiones sabias como Lot, porque no fue una decisión sabia regresar nuevamente a Sodoma, el Eterno sabía que él sí tenía una muná firme en el Elohim, tenía esa confianza en Elohim y esa humildad demostrada al querer proteger a los ángeles con sus propias hijas. Nos demuestra esa inclinación para el bien de Lot. Como decimos a veces, como decimos que muchos decimos, estaba como mosca en leche, estaba como un lugar que no hacía parte de él, pero él estaba ahí en medio de eso. Entonces, dice que por eso algo de justicia el Eterno tuvo que ver con el Lot para salvar su vida. Además, venía con su tío Abraham, que se había preocupado por enseñar a su pueblo todo lo concerniente al Dios de Israel. Cosa contraria a lo que pasó con la esposa de Lot, que todos sabemos, que a pesar de recibir el llamado y de haber sido rescatada de Sodoma y Gomorra cuando fue destruida, la esposa de Lot miró hacia atrás, volteó hacia atrás por tener amor a sus posesiones y a las cosas materiales. ¿Y qué pasó allí? Desobedeció la instrucción de no mirar atrás. En este momento, ella, cuando mira atrás, ella retrocedió en su fe y desobedeció, porque no solo es decir, yo estoy creyendo, ¿cierto? No solo decir, yo estoy creyendo en la Torah, yo estoy creyendo al Eterno, sino permanecer teniendo la instrucción de Elohim. Eso es lo que es difícil. Porque los demonios creen y tiemblan, como dice la palabra. No solamente es permanecer creyendo, sino realmente permanecer teniendo la instrucción que el Eterno nos da a través de su palabra. Porque muchos dicen, no, yo soy cristiano, yo soy creyente, pero realmente estás teniendo esa instrucción que te da la Torá, que te da la Biblia para poder seguir un camino correcto. Estás obedeciendo esos mandamientos que están allí en esa palabra que tú ves todos los días. Entonces podemos mirar que lo estaba inmiscuido realmente en un lugar que no era de él, que no hacía parte de su vida como un temeroso del Eterno. Entonces, la Biblia dice que por el justo por la fe vivirá.
Y el caso de la esposa de Lot, le pasó esto. Dice, el justo por la fe vivirá y si retrocede no agradará a mi alma. Y esto le pasó a ella. Y retrocedió y perdió la oportunidad de poder dejar un lugar lleno de maldad en Sodoma para tener un cambio de vida. Y esto llegó al punto de ser una maldición para esa familia, ya que sus hijas al final de lo que sucedió con la destrucción de este lugar, sus hijas a la final se acostaron con su propio papá para seguir preservando la generación, cometiendo un error grave que fue aprendido ¿dónde? ¿Dónde aprendieron esas niñas esta situación que estuvieron con su papá? De prácticamente violar al papá. Y eso es lo que se veía en Sodoma y Gomorra, que violaban a todo el mundo. Y las hijas que hicieron, bueno, como no tenemos descendencia y no conocemos a nadie que esté por aquí cerca, porque tal vez su tío Abraham no iba por allá o no conocían a nadie de la familia de Lot, decidieron violar a su papá como violaban en Sodoma y Gomorra y tener los hijos que ellos tuvieron. Que además de esto, sabemos quiénes son los hijos de las hijas de Lot, ¿cierto? Son una familia de maldición realmente en la palabra, que son los moabitas, y que realmente una generación malvada, una generación que venía con cosas de Sodoma y Gomorra. Es más, en Apocalipsis nos habla de aquellos de los sodomitas, que simplemente vienen de aquí, de esta ciudad de Lot, y de esa generación que vino después de Sodoma y Gomorra. Entonces dice que cuando algo ocurre en nuestra vida, no hay que verlo siempre como un castigo para nosotros. A veces cuando nos pasan cosas malas decimos, Dios mío, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? No, hermanos. A veces podemos pensar que cosas que nos ocurren en nuestra vida no hay que verlo siempre como un castigo para nosotros, porque a veces estamos siendo utilizados por Dios para que Él vea lo que Él tiene que evaluar, ¿cierto? Y a veces hay cosas que son juicios para el enemigo, no para nosotros. Y Adonai nos utiliza a nosotros para también acusarlo. Así como Él nos acusa a nosotros, también Él puede ser acusado por nosotros. Y más adelante a nosotros nos va a reponer el Eterno cuando pasamos por estas pruebas. Así como nos acusa el enemigo, el Eterno a veces utiliza a los creyentes también para poder acusar a Satán. Por eso no debemos tener miedo. Miren el ejemplo que tenemos, que siempre lo hemos visto en el libro de Job. Y podemos pensar que realmente Job no tenía ninguna culpa de lo que le estaba sucediendo. Porque el Eterno simplemente le comentó y le dijo a Satán, estás viendo a mi siervo Job. Es un hombre justo, un hombre que no tiene comparación, un hombre leal. Pero el Satán lo que le dijo, no, eso que eres tú. Tócale su familia, tócale lo que tiene, toca su carne para que veas cómo te maldice. Y entonces esto sirvió realmente de una acusación en contra del mismo Satán, porque al final Job salió bendecido. Al final Job recobró el doble de lo que había perdido con su familia. Tuvo una nueva familia, tuvo más ganado que el que perdió. Entonces ahí podemos ver un ejemplo realmente de lo que el Eterno puede hacer en la vida de cada creyente, en la vida de cada persona temerosa, ¿cierto? De demostrar que Satán es enemigo de Dios por cuanto es enemigo del hombre. Eso siempre tenemos que tenerlo presente. Que esa dualidad de entre el bien y el mal realmente no tiene validez en la omnipresencia y en el poderío del Eterno. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, Él es soberano en este mundo y nada se mueve sin la autorización de Él. Por eso aún nuestros propios actos pueden servir para acusarlo también a Él y poder salir victoriosos nosotros en todo lo que podamos estar viviendo en nuestra vida. A veces nos preocupamos por cosas que nos pasan, pero simplemente son pruebas. Pruebas que el Eterno nos las hace y nos permite tenerlas y pruebas que sabemos que vamos a salir más adelante.
Abraham intercede por 50 justos. Abraham se acercó y dijo, en forma, yo lo puse aquí en una forma osada, ¿cierto? Arriesgada, un poco lanzado, un poco insolente o de pronto irrespetuoso, diría yo. Son términos que caben en este concepto. Cuando él le dice, destruirás tú a los justos con los perversos, y serán los justos como los perversos. Quizás haya 50 justos en la ciudad. En verdad barrerás la ciudad y no la perdonarás por amor a los 50 justos que están ahí. Lejos esté de ti de hacer tal cosa. O sea, diciendo al Eterno, cuidado vas a hacer tal cosa. Matar a los justos con los perversos. Así los justos y los perversos son tratados por igual. Lejos esté esto de ti. O sea, insolente. ¿No debe el juez de toda la tierra hacer lo que es justo? Yahweh dijo, si yo encuentro en Sedón 50 que son justos, entonces perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Aún en la misericordia de Dios, mire lo que le contesto. Abraham dijo, ahora bien, yo que soy solo polvo y cenizas, lo he tomado sobre mi persona a hablar a Yahweh. Que si hay 5 menos que 50 justos, él dijo, no la destruiré si encuentro 45 allí. Él le habló aún de nuevo, que si 40 son encontrados allí, él dijo, por amor a los 40 no lo haré. Y él dijo nuevamente, habrá algo contra mí, Yahweh, si yo hablo, que si 30 son encontrados ahí, él dijo, no la destruiré si encuentro 30 ahí. Imagínense, no había ni 30. Él dijo, ahora bien, lo he tomado sobre mi persona hablar a Yahweh nuevamente, que si 20 son encontrados allí, él dijo, por amor a los 20, no la destruiré. Él dijo, habrá algo contra mí, Yahweh, si hablo solo una vez más. Que si 10 son encontrados allí, él dijo, por amor a los 10, no la destruiré. Imagínense. Y Yahweh siguió por su camino, después de acabar de hablar con Abraham, y Abraham regresó a su lugar. Algunos dicen que fue osado, insolente, la intersección de Abraham, pues el Eterno dejó esa conversación y se fue, y fue destruida la Pentápolis bíblica. A esto le llamaron, a esa confederación de ciudades que habían ahí, que eran 5 ciudades. Le llamaron la Pentápolis bíblica, situada al sur de Canaán, y estaba formada por las ciudades de Sodoma, Gomorra, Admá o Adamá, Seboín y Segor, que según la Biblia, allí se estableció Lot, sobrino de Abraham, hijo de su hermano Harán. Eran ciudades, ¿cómo eran esas ciudades? Ciudades dadas al vicio y fueron castigadas por el Dios de Israel. En Oseas 11:8 podemos corroborarlo. Y además, en las tablillas de Ebla, en Siria, 2500 a.C., también se hace mención de las mismas como Atma o Atmutiki. En Oseas 11:8, vamos a mirar qué dice. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma? ¿O ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Ahí está la destrucción de estas ciudades bíblicas. La Pentápolis bíblica le llamaban. Eran unas ciudades que estaban conectadas entre ellas mismas, pero más que conectadas, estaban fusionadas, pero por la maldad y la inmoralidad que ahí se vivía. Así como Sodoma y Gomorra, así eran estas ciudades. Compartían
todas estas cosas de maldad y toda esta inmoralidad sexual, habían de todo allí. Entonces, por eso el Eterno decide destruir esta pentápolis bíblica. Y me llama mucho la atención estas preguntas que le hace Abraham al Eterno, y llegar hasta el punto de decir que si no habían 10 personas. Si nos vamos y hacemos un recuento de todas las parashá que hemos mirado, y vamos desde Abraham, desde Adán, y pasamos por Noé, al fin y al cabo, el Eterno siempre tiene un remanente pequeño para salvación. El Eterno siempre me llama la atención que son pocas personas realmente las que se salvan cuando hay estos juicios de Dios, ¿cierto? Miren en Noé, cuántas personas se salvaron con Noé. Fueron 8 personas, 6 personas, ¿cierto? Miren, de tantas personas que habían ahí en esa época, y miren cuántas personas fueron de Adán a Noé, fueron 10 generaciones. Y podemos mirar que siempre cuando pasan estos juicios, cuando pasan estos juicios del Eterno, realmente, ciertamente vemos que son pocas personas. Cuando el pueblo de Israel entra a Canaán, después de Moshe, mire que nomás entran 2 personas realmente que estaban en ese momento, hacían parte de lo que el Eterno quería que entraran a Canaán, que fueron Josué y Caleb. Apenas entraron 2. De esa generación que quedó en el desierto, entraron 2 realmente, los que iban a ser los justos que allí había en ese lugar. Y miren los justos que habían en Noé, esas personas que salvaron, y miren la comparación que puedo hacerles acá en el Sinaí, cuando entran ellos en la tierra de Canaán, entra Josué y Caleb, no entra más nadie, ¿cierto? Entonces podemos mirar que aún en la salida del pueblo de Israel de Egipto, miren cuántas personas salieron realmente. Ciertamente podemos mirar, en realidad dice que eran 600,000 personas, entre los hombres y mujeres y niños aparte, pero eran pocas personas. Después de un pueblo tan grande, tan numeroso, que se convirtió acá, que entraron más o menos 2, 3 millones de personas que entraron acá cuando estaban en el desierto. Entonces podemos darnos cuenta, hermanos, que así como el Eterno le dijo al profeta Elías, que tengo 7,000 personas que no han doblado rodillas ante Baal, hagan una comparación más o menos del porcentaje de lo que podemos mirar hoy en día, del porcentaje del mundo también, y tenemos que analizar a veces esas cosas, porque nosotros que hacemos parte del Eterno, y nos damos cuenta que el Eterno realmente guarda poquitas personas para ser justos por Él, tendríamos que ponernos a pensar ese porcentaje de hoy en día. ¿Cómo estaríamos nosotros ahí en ese porcentaje? En ese porcentaje tan mínimo, tan poquito que el Eterno pone, como justos, ¿cierto? Y realmente mirar cómo está nuestra vida, cómo estamos realmente ante el Eterno. ¿Estamos obedeciendo o no estamos obedeciendo? ¿Estamos haciendo las cosas como el Eterno quiere que las hagamos? ¿O simplemente estamos, entre comillas, siendo creyentes cristianos o raíces hebreas, pero que estamos aquí y tenemos un pie allá? Eso es lo que realmente tenemos que mirar. Y todas estas parashá y todos estos pasajes bíblicos nos llevan a ese momento, a darnos cuenta en qué porcentaje estamos nosotros hoy en día, porque es un porcentaje mínimo, ¿cierto? Entonces, en este libro, en este pasaje de Oseas 11:8, corroboramos realmente lo que pasó allí en Lot, cuando Lot estaba allí. Dice, y en estas tablillas de Ebla en Siria, en 2500 a.C., también se hace mención de las mismas como Adma. Ahora, podemos establecer un paralelo entre las 2 narraciones bíblicas. Cuando vemos la generación de Abraham entre Isaac y la generación que viene con Yeshua, vemos unas similitudes asombrosas y extraordinarias que podemos, y nos ponen a pensar realmente, porque eso es lo que el Eterno quiere, que pensemos,
que analicemos realmente lo que Él nos está mostrando, y que verdaderamente es algo que cada uno como creyente tenemos que irnos más allá. Mire el paralelo que hay entre estos dos nombres, entre estos dos, entre estas promesas, que era Isaac, y entre nuestro Yeshua. Mire que dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, que habla en Génesis 18, y mire cómo lo transfiere acá a Juan 3:16 cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. En Juan 3:16, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. El mismo suceso que acontecía al sacrificio que iba a hacer, al sacrificio que el Eterno le pidió que hiciera Abraham con su único hijo, Isaac, y el sacrificio realmente que el Eterno nos entregó a nosotros a través de Yeshua HaMashiach, en Juan 3:16. También podemos ver en Hebreos 13:2, cuando dice que ofrécelo allí en holocausto, y que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura en 1 Corintios 15:3, y cuando nos habla acá, y tomó Abraham la leña de holocaustos y la puso sobre Isaac su hijo. Vemos una similitud también, porque era el mismo procedimiento que pasó y que sucedió en el tema del holocausto, el tema de la leña. Ya todos sabemos que el madero donde murió Yeshua realmente era el holocausto, era la leña del holocausto que el Eterno quería que se hiciera en el mundo. Por eso podemos ver esta similitud en el holocausto que Abraham preparó para su hijo Isaac, y en el holocausto el madero que el Eterno permitió que Yeshua estuviera allí en ese madero. ¿Dónde está el cordero para el holocausto?, preguntó el hijo Isaac. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Juan dijo, vio Juan a Jesús, a Yeshua, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren esas preguntas. Fueron las mismas preguntas. Isaac, el hijo, actuó en obediencia a su padre, convirtiéndose en el sacrificio. Jesús oró diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, en Mateo 26:39. Por eso mire esta promesa que el Eterno le hizo a Abraham, que sirvió de risa para esa pareja por su avanzada edad. Esa promesa que se hizo para Isaac, esa promesa la hemos reflejado hoy. La hemos reflejado hoy en la simiente, en esa simiente de Abraham a través de Yeshua HaMashiach. Y es interesante que podamos conectar, porque la palabra de Dios se conecta una con otra, ¿cierto? Estamos conectando el Pentateuco, estamos conectándola con el Brit Hadashah, acá en Juan 19:17, y en Mateo 26:39, y en Juan 3:16. Vemos que se conecta la escritura allí en esas dos. Bueno, entonces vamos a mirar una pregunta que hay aquí. ¿Por qué le ordenó Dios a Abraham sacrificar a Isaac? Ahí miramos la imagen. Abraham ya listo a sacrificar a su hijo Isaac. Y dice, Abraham había obedecido a Dios muchas veces en su caminar con él. Era un hombre fiel realmente. Era un hombre que realmente, un hombre obediente, un hombre de mucha fe. Y había caminado con el Eterno. Pero ninguna prueba de Abraham había sido más severa que la descrita en Génesis 22, donde Dios le ordenó, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ustedes imagínense esta
este momento en su vida. Imagínese ese momento en su mente, donde Dios hace una solicitud tan asombrosa, una solicitud tan fuerte. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí alcanzaríamos ese nivel de fe, ese nivel de fe, ese nivel de entrega, de tener un cuchillo dispuesto a matar a uno de nuestros hijos. Sería algo totalmente fuerte, y yo creo que no lo haríamos ninguno de los que estamos aquí. Pero Abraham era un hombre de mucha fe, y sobre todo su único hijo, entre comillas, porque ya él tenía a Ismael, ¿cierto? Pero esta era una petición sorprendente, porque Isaac era el hijo de la promesa. Pero ¿cómo respondió Abraham? Con obediencia inmediata. Abraham no dijo, no, Señor, yo no voy a hacer eso. No, Abraham dijo, bueno, está bien, ok, lo hago. Entonces, su incuestionable obediencia al Eterno y al confuso mandato de Dios le dio a Dios la gloria que él merece y exaltó el soberano amor de Dios. Su confiabilidad y su bondad es un ejemplo para nosotros de cómo glorificar a Dios. Más que todo fue por la obediencia. Además, Abraham conocía al Eterno. Abraham conocía al Eterno. Él sabía hasta dónde podía llegar el Eterno. Y aunque decidiera el Eterno que fuera sacrificado, él sabía que él lo podía resucitar. Por eso la historia de Abraham en el Antiguo Testamento es la base de la enseñanza de la expiación en el Nuevo Testamento. La ofrenda sacrificial del Señor Jesús en la cruz por el pecado de la humanidad. Jesús dijo muchos siglos después, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. En Juan 8:56, Yeshua lo dijo. Resurrección, Isaac como figura y Jesús como realidad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir, en Hebreos 11, 17 y 19. Jesús, Yeshua verdaderamente, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, como dice 1 Corintios 15, 4. Baruch Hashem, aleluya, gloria al Eterno. Él creía en el Eterno. Él sabía. Él sabía. Vamos a seguir. Ahora, lo hacemos una pregunta, que siempre me la hice. ¿Por qué Dios no sacrificó a Ismael si este era el primogénito? Porque acuérdense que el primogénito de Abraham no era Isaac. El primogénito de Abraham era Ismael, que tuvo con su... Era hijo de dicha esclava, porque el primogénito fue él. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué no sacrificó a Ismael si este era el primogénito? Pero Dios no le dijo a Abraham que sacrificara a Ismael, sino a Isaac. Pues había algo que este tenía. ¿Qué tenía Isaac que no tenía Ismael? Habían dos cosas determinantes en estos dos muchachos. Ismael tenía igualmente la sangre de Abraham, claro que la tenía, porque ese era su hijo. Pero Isaac tenía su corazón y Isaac tenía la promesa del Eterno. Por eso era tan querido, por eso era tan especial para el Eterno y tan especial para Abraham. Pero cuando lo cita a que le haga el holocausto de su hijo Isaac, cuando le dice el Eterno, dice, tu único hijo, el que amas, el que más amas,
¿Quién no ama a sus hijos? Pero este te dijo, el que más amas. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que en él estaba la promesa que el Eterno le había dado a la humanidad. Gran diferencia hizo, porque este era el que estaba en el corazón de Abraham. Y lo aclara muy bien cuando le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría. Es como si Dios le estuviera pidiendo que reflexionara en lo que le estaba diciendo. No es que Abraham no lo supiera, sino que el Señor quería dejarle saber cuánto lo conocía Abraham. También debemos saber que hay dos clases de primogenituras. La primera es la que rompe la matriz y es el primer hijo en la carne. Y la segunda forma es la primogenitura que el Padre Eterno nos habla en la parte espiritual. El primogénito bíblico es diferente. Por eso no solo abarcaba la herencia de las riquezas, porque dice que el primogénito no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. El que la recibe debía ser el sacerdote de la familia, en el caso de ese primogénito, debía ser el sacerdote de la familia, y de su linaje descendería el Redentor del mundo. En cambio, también pesaban responsabilidades sobre el poseedor de la primogenitura. El que le daba sus bendiciones debía dedicar su vida al servicio de Dios. Esa es la diferencia entre el primogénito bíblico y el primogénito de la carne. Y esa es una diferencia que está marcada aquí en la escritura. ¿Cierto? Podemos ver estos casos. Podemos ver este caso también en Esaú y en Jacob. También vemos ahí algo parecido. Te dice, el que le daba sus bendiciones debía dedicar su vida al servicio de Dios. Ejemplo de esto es Esaú y Jacob. Eran mellizos y nacieron uno tras otro. Pero Esaú nació primero, por lo tanto era el primogénito de Isaac y de Rebeca. Pero sabemos que el primogénito bíblico de Isaac era Jacob. Miren todo esto tan interesante que estamos viendo. Algo asombroso porque realmente va más allá de nuestros pensamientos. Va más allá de saber que hay un primogénito bíblico y hay una primogenitura en la carne, ¿cierto? Y es algo que de pronto no sabíamos y que vamos aprendiendo cada día más acerca de lo que el Padre quiere mostrarnos a través de estas parashas. Entonces dice, Ismael, padre de los árabes y de los 12 príncipes. En la parashá pasada del Lech Lechá estuvimos viendo, les mostré un cuadro, un cuadro que fue acerca de Ismael y de su descendencia de los 12 príncipes, ¿se acuerdan? Entonces, todos sabemos la historia de Ismael y cabe notar que así como Ismael tenía todas las facultades por ser el primogénito real, según la carne de Abraham, vemos que según la Torá no pudo serlo. Y aunque hay escritos en el pueblo árabe que dicen que fue Ismael y no Isaac quien fue llevado al monte Moriah, que cambia la perspectiva de lo que dice la Torá contradice esto contundentemente en el versículo de Génesis 22. De ahí se derivan los 12 príncipes de Ismael que vimos en la parashá pasada. El pueblo árabe, o los árabes, un pueblo enemigo del pueblo de Israel, siendo dos hermanos, y que hoy en día vemos esta guerra constante entre los árabes y los israelíes, y que realmente viene desde acá, desde Ismael y Isaac, porque ellos dicen que realmente la promesa era en Ismael, porque era el primogénito de Abraham, y que el que iba a sacrificar, que la promesa de sacrificar en el monte Moriah no era Ismael, no era Isaac, sino era Ismael. Eso dicen los árabes. Y esa es lo contundente que hay y el problema que hay realmente, ciertamente lo hay en toda la guerra que han tenido ellos desde esa época. Entonces podemos mirar algo que se me pasó la vez pasada, que quería decirlo ahora, en dónde se mencionan estos príncipes de Ismael. O sea, todos hablamos de los príncipes de Ismael, pero hay un pasaje en la Biblia que habla de estos príncipes de Ismael. Porque así como están las 12 tribus de Israel,
también están los 12 príncipes de Ismael, ¿cierto? Y podemos mirarlo en Isaías 66. Isaías 66 nos habla de la multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Yahweh. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nabaiot, otro hijo, te serán servidos. Serán ofrecidos como agrado sobre mi altar. Y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Yahweh tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Aquí vemos que Efa, el Strong H5980, era un hijo de Madián, hijo de Ismael, junto con Kedar, otro hijo de Ismael y Nebaiot. Aquí está el pasaje de Isaías 66, nos habla de estos hijos, una parte de los 12 príncipes de Ismael. Hermano, no pensemos que porque Isaac, en Isaac estaba la promesa del Eterno para el linaje de Yeshua, el Eterno olvidó a Ismael como hijo, Isaac. No lo ha olvidado. Ismael está ahí. Ismael es bendecido también por el Eterno. Ismael está ahí y acuérdense que fue primogénito, y el Eterno no se le olvida esas cosas. Entonces debemos mirar toda la riqueza que tienen los árabes, todos los pozos petroleros que tienen los árabes, lo que hay en Dubái, lo que hay en todas estas ciudades del Golfo Arábico y de Arabia, y que son gente que están bendecidas, ¿cierto? Aunque no sabemos el trasfondo de lo que pasa, porque acuérdense que ellos se guían por otro Dios, por Alá y por el profeta Mahoma, que son los musulmanes y estas cosas, pero detrás de todas estas cosas, desde principio está Ismael, que fue el padre de todos ellos. Entonces hay que mirar esto también, y es interesante que todas estas cosas las sepamos. Cada día vamos aprendiendo más. Entonces aquí podemos mirar el linaje de Abraham, Ismael, Isaac y los hijos de Setura. De Isaac viene Esaú y viene Jacob, y de Jacob vienen Lea, Silpa, Raquel y Bilha, y vienen todos los hijos que tuvo en las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel también. Y podemos mirar que hay algo que me llamó mucho la atención, de lo que todo el mundo, de lo que todos sabemos acerca de las 12 tribus de Israel, pero muchos no nos hemos preguntado realmente qué pasó con los otros hijos de Abraham, que son hijos de Abraham. Son hijos, así como en el caso de Ismael, son hijos importantes para Abraham, porque eran sus hijos, eran de su simiente, eran de su sangre. Entonces estuve investigando un poco acerca de estos hijos de Abraham, que no son mencionados y que no tienen relevancia, que no son importantes aparentemente, en cuanto a ver la vida de Abraham como ese hombre que siguió y que obedeció, como ese hombre de fe que el Eterno siempre lo utilizó. Entonces miremos aquí Setura y sus hijos. Después de este episodio, comienza entonces la descendencia de Abraham a crecer a 8 hijos en total. Abraham tuvo 8 hijos, los que hemos visto. Pero siempre se habla de sus 2 hijos, Ismael e Isaac, de los cuales hay una descendencia bendecida desde el principio por llevar la será de Abraham, de las cuales una descendencia llega al Mashiach y la otra nos lleva al pueblo árabe en cabeza de Ismael. Pero también es bueno mencionar algo que nadie recuerda, y son sus hijos con Setura, mencionada solo 2 veces en la Torah. Solo 2 veces se puede mencionar a Setura en la Torah. Perdón. En Génesis 25
y en Primera Crónicas 1, los cuales son Sinram, Josán, Medán, Madián, Isbac y Josuá, que es el hijo menor de Ismael. Shua, o el hijo menor de Ismael. Entonces podemos mirar que dice que de aquí vienen los asureos, vienen los letusitas, vienen los leumitas oriental, y entre ellos Madián, el tronco de los madianitas, quienes se unieron con los persas más adelante, cuando hubo el exilio, y dice que a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. Yo siempre me pregunté, estos dones, ¿cuáles fueron esos dones? O sea, cuando dice que a Isaac le dio la promesa, pero que a sus otros hijos le dio dones, pero yo digo, ¿qué clase de dones? ¿Cómo así? ¿Qué dones entregó? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Cierto? Entonces dice, y los envió lejos de Isaac su hijo. Los otros hijos que él tuvo, Ismael y los 6 hijos de Setura, los alejó de Isaac y los mandó lejos, a otros lugares, y dejó a Isaac solo, ¿cierto? Que recibiera la promesa, y dentro de la promesa estaba también toda la tierra que el Eterno le había prometido, que era la tierra de Canaán, y de ahí toda la descendencia que vino hasta Josué y Caleb, ¿cierto? Entonces podemos mirar que los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente a la tierra. Actualmente los iraníes musulmanes y Bahá'í le dicen la madre Setura, quienes le rinden reverencia. Setura es semita camita, como el padre de Nacor, quien fue padre de Setura, concubina de Abraham. Miren todo esto, el trasfondo histórico y bíblico de lo que podemos mirar aquí, de lo que pasó con la esposa, la tercera esposa de Abraham, cuando ya murió las dos esposas, cuando murieron las dos esposas. Esta fue la tercera esposa que tuvo Abraham. Y podemos mirar que la descendencia de estos hijos que tuvo con Abraham Setura solamente son mencionados en Génesis 25 y en Primera Crónicas 1. Son los únicos 2 lugares en donde el Eterno, donde la Torá menciona a Setura con sus hijos. Y miren todo el trasfondo de la población y de todo lo que ellos abarcaron realmente en todo lo que el Eterno le dio a esas familias como hijos de Abraham, porque también tenían descendencia, también tenían herencia de Abraham, también tenían que tener sus otros hijos, no solamente Isaac recibió herencia, ¿cierto? Estos hijos también recibieron la herencia que el Eterno le quiso dar, y dice que recibieron dones, y esos dones que no son los dones que hoy vemos, que nos han dicho, vamos hay congregaciones donde yo escuché un día que el pastor dijo que iba a repartir dones. Este miércoles vamos a repartir dones. Quiero que estén todos pendientes que vamos a repartir dones. Imagínense hasta dónde ha llegado ese concepto de malinformar a la gente acerca de estos dones que hablan aquí, hasta en esta parashá, hablan en Génesis 18 de lo que Abraham le iba a entregar a sus otros hijos. Entonces miremos, más adelante vamos a hablar acerca de esos dones. Entonces, Shua y Simram, hijos de Ismael. Abraham se casó con Setura después de la muerte de Sara, madre de Isaac, y Agar, madre de Ismael. Zoroastro, reformador persa, nace del linaje de Setura a través de su hijo Joksán. El reformador persa, Zoroastro, viene del linaje de Setura a través de su hijo Joksán, un hijo de Abraham. Los griegos, al igual que los iberos, nacen de Javán. Los griegos, al igual que los iberos, nacen de Javán, un hijo de Jafet.
y que los faraones nacen de Misraín, un hijo de Can. ¿Se acuerdan los hijos de Can que vimos en el cuadro que eran los hombres de color? Y los faraones nacen de Misraín, de Egipto, de un hijo de Can. Y parece que aún hay mucho desconocimiento sobre los pueblos bíblicos. Josefo escribe de los hermanos que Abraham se las arregló para asentarlos en colonias y tomaron posesión de Troglodites y el país de Arabia Félix hasta el Mar Rojo. Shuach era el menor, pero a diferencia de sus hermanos, Shuach parece haber girado hacia el norte y viajando al norte de Mesopotamia, la actual Siria, como lo demuestran los textos cuneiformes. La tierra parece haber sido nombrada en su honor, siendo conocida como la tierra de Shushu, que se encuentra al sur de la antigua capital hitita de Carquemis en el río Éufrates. La Biblia también nos menciona y registra que el amigo de Job, Bildad, era shujita. El amigo de Job, Bildad, era un shujita. De Simrán también ha sido identificado tentativamente por algunos con la ciudad árabe de Sabrán, entre la Meca y Medina, según el libro de Hazer. Los hijos de Simrán fueron Abigén, Moloc y Narín. Sugirieron que los descendientes de Simrán son la misma persona conocida hoy como los Banisomenes. Según los estudios históricos, vemos que esto es una población que existió que se llama los Banisómenes, que se mencionaron en los registros del historiador griego Diodorus Siculus, según documentos islámicos relativamente tempranos, que albergaba varios ídolos, además de la piedra negra. Parece haber sido parte de una tradición de tales edificios alrededor de la península arábica antes del surgimiento del Islam. O sea, antes del surgimiento del Islam, estos hijos de Abraham ya venían implementando en estas ciudades donde ellos se expandieron, venían implementando creencias de ellos, porque se fueron haciendo creencias de ellos y haciendo idolatría con otros dioses y se fueron mezclando. Y esto fue antes del Islam. Existía de pronto en la península arábica existía de pronto una forma de adoración a otros dioses. Entonces dice, antes de surgimiento del Islam, que fueron destruidos en gran parte en la campaña de Mahoma para difundir el Islam y borrar las religiones paganas preislámicas, derivadas del hijo mayor de Abraham con Setura, Simrán, los regalos, a lo largo de las rutas comerciales que conectan 3 continentes, África, Europa y Asia. Es encantadoramente simbólico. Estos eran los dones que Abraham le regaló a sus hijos. Las rutas comerciales que conectan 3 continentes, África, Europa y Asia. Le dio la bendición de que se fueran a esos lugares y se expandieran, y le dio la bendición de que procrearan y crearan pueblos diferentes a donde estaba Isaac. Esa fue la descendencia que Abraham quiso darle a sus otros hijos con Setura, que gobernaran y que hicieran con esas tierras que el Eterno le había entregado también a ellos como descendencia y como herencia del linaje de Abraham. Es encantadoramente simbólico. Más que cualquier otro evento, el acto de compartir tantos hijos con el mundo más grande fuera de Canaán indicó que la magnífica promesa de Dios a Abraham realmente estaba destinada a hacerse realidad y entregó dones, como lo dice la Escritura. Es interesante, hermano, ver el contenido histórico de lo que nos refleja la vida de Abraham con sus 3 esposas, con la promesa que le hizo el Eterno a través de Isaac y con lo que realmente la Escritura nos muestra a través de los hijos de Abraham con sus otras esposas. Shalom, shalom, Shabbat tov a todos, mis hermanos. Shalom.